No, dale copiar. Ah, bueno, ahí te lo arrastra todo. Bueno. O sea, aquí se supone que ya no se le restaría más porque aquí queda un saldo de 123.000. Muestra Si cómo hace está 100, calculando el interés. Espérate, esta es la espérate, fórmula. espérate ahí, por favor. Dale Aquí, doble clic. Mira que estás tomando el que no corresponde. Tienes que fijar el 7.5%. Ese es el interés. Ah, no, sí, el 12.4, sí, perdón. Pero párate en el otro. Párate en el otro, en el de abajo. En en el de este, 220. Ajá. 12.4%. $192. Y te sigues parando, sigue corriendo la fórmula, ¿sí? sí, ¿Y el este saldo cómo lo estás saldo por hallando? el interés. ¿El saldo cómo lo estás hallando, maestra? El El saldo, saldo anterior menos la cuota que sigue. no, no es la cuota. Recuerden que lo que yo pago es capital, no pago toda la cuota. La cuota la componen dos cosas, Ay, sí, pero el profe, ahí saldo estábamos mal. el saldo es la Con cuota, razón es que la no nos está. capital, Con esta, capital, entonces, no tendría que ser con esta, sino menos con esta, capital. ¿verdad? O Pero pues sea, ahí está mal, ¿no? espéreme, profe. O sea, está mal desde 2.187.000, me imagino. Ahí, menos capital. Este menos el capital, me dice, ¿no? Bórrala toda, bórrala toda. Es igual a anterior menos capital. Dice Hay fórmula. una o varias referencias circulares en la que una fórmula hace referencia a sí misma de forma directa o indirecta. Esto puede provocar cálculos incorrectos. Pruebe quitar, cambiar estas referencias a mover las fórmulas a otras celdas. Dale cerrar un momentico. Muestra, dale atrás. ¿Qué tienes ahí en capital, muestra? Aquí, Dale doble clic. Listo. el valor de la cuota menos el interés. ¿Qué tienes ahí en 2.600? Párate en 2.600. Aquí, No, en el otro. aquí. Ujú. Ahí cámbiale en el saldo, colócale como moneda, no lo coloques como general, sino como moneda. Aquí o No, en el de este. 2.600 es. Ajá. En el mismo formato que está toda la fórmula. Y dale a ver si ahora te deja. Ya. No, cámbialo. Pero Cambia y bórrale listo. y colócale 2.600.000 menos el capital. Hay una varias referencias circulares en las que la fórmula hace referencia a sí misma de forma directa e indirecta. Esto puede provocar que la prueba o a quitar o cambiar de referencia o mover las fórmulas a otras celdas. Porque aparece error. Ese error no debería aparecerte. ¿Quieres dejarlo en otro Excel? A ver qué te parece. Será de bajar todo este cuadro No, pero porque de pronto haga interferencia con esto. es que no es claro por qué aparece ahí la. ¿Y por qué no lo abres en otro Excel? A En un ver. nuevo. Pero pues ya sabes que ahí por eso era que te estaba dando, porque estaba restando. Y claro, si está restando el capital por el interés, ya en una cuota te va a dar negativo. Al final tiene que darte cero porque el capital, Claro, el el cero. saldo, lo que yo estoy disminuyendo es el capital, los intereses es lo que gana el banco. Listo, profe, pues ahora ya
La cambiamos y cualquier cosa ya le escribo a su chat. ¿Vale? Listo. Gracias. Vale, vale, con gusto. Gracias. Con gusto. Mientras yo por acá abro archivo que tengo. Un segundito, por favor. Bueno, ¿será que les comparto pantalla? Sí. A ver. Ahí están viendo, ¿sí? Sí están viendo la presentación. Profe. Sí, señor. Bueno, bueno, en esta parte del programa se cambia un poco el tema y se empieza a hablar sobre el tema de administración de riesgo, los sistemas de administración de riesgo. Como todo en la vida, pues cualquier decisión o cualquier cosa que realizamos representa un riesgo. Cualquier tipo de cosas, desde que nacemos y todavía actualmente, pues cualquier cosa pues, nos puede representar un riesgo, ¿sí? No sé, desde que nacemos nosotros, cuando estamos recién nacidos y estamos durmiendo, podemos tener el riesgo de ahogarnos con la propia saliva, ¿no? Es un riesgo que hay. Entonces ahí existe la probabilidad y el impacto que puede generar eso, ¿sí? Al igual en las empresas, igual existen diferentes tipos de riesgos. Y más en el sector financiero. En el sector financiero pues, existen tipos de riesgos, ¿sí? No solamente riesgos crediticios, sino que hay diferentes tipos de riesgos. Pues, riesgos ambientales, ahorita todos los diferentes tipos de riesgos que vamos a ver, ¿sí? Eh, Acá va enfocado a los diferentes tipos de riesgos, ¿sí? Podemos enfocarnos directamente a los riesgos que puede ocasionar el hecho de realizar algún ofrecimiento a través de un, de un servicio como es los préstamos bancarios, ¿sí? Independientemente de que existan todos los protocolos, todas las políticas que maneja la entidad para poder otorgar un crédito, pues siempre va a existir el riesgo, ¿sí? Siempre va a existir el riesgo de que pronto el cliente no me vaya a pagar, ¿sí? Lo que se trata es de mitigar el riesgo y de minimizar lo que más se pueda, ¿sí? Pero pues yo no estoy, o yo no predijo el futuro. Nadie sabe qué va a pasar en los próximos años y demás. Nadie sabe qué va a pasar mañana mismo. Entonces, puede que yo reúna toda la documentación, todo el respaldo, todas las garantías para otorgar un crédito, pero pues para que ocurra alguna eventualidad que no estaba prevista, ¿sí? Para que, no sé, yo le presté a un señor, el señor pues obviamente tenía eh, ¿qué? Su evaluación de centrales de riesgo estaba al día, su puntaje de cumplimiento estaba pues alto, pues nunca se había retrasado, tenía un negocio próspero, sus ventas eran amplias, tenía respaldo, bueno, diferentes tipos de cosas. Y resulta que un día X, llegó la competencia, llegó alguien y puso un negocio el mismo producto, el mismo objeto social
pues prácticamente con eso el señor quebró, porque el otro pues llegó con precios mucho más bajos. Entonces, esas cosas pues no están, digamos que establecidas o que puedan, que vayan a pasar. O sea, es muy poco probable que puedan pasar, ¿sí? En este caso, pues en este sistema de administración de riesgo, les voy a mostrar acá esta pequeña presentación. Vamos a hacer participativo acá esta parte y ya les muestro lo que deben realizar, ¿sí? Esperen esto. Bueno, los objetivos es comprender los elementos claves de un sistema de administración de riesgos, identificar los tipos de riesgos que enfrentan las organizaciones y aplicar metodologías para evaluar y tratar riesgos. Eh, Pocas empresas, digamos, por el tema de costos, trabajan este tipo de matrices y demás. ¿Sí? De existir un manual de políticas y procedimientos y dentro de ese manual de políticas y procedimientos establecer una serie un sistema de administración de riesgos, ¿sí? Y entre sistema de administración de riesgos, tener en cuenta cómo se miden, ¿sí? A través de una matriz puede ser, o a través de un mapa de calor, o a través de una matriz DOFA, bueno, cualquier tipo de cosas donde me permita medir el impacto y la probabilidad de que pueda ocurrir ese tipo de riesgo, ¿sí? Bueno, ¿qué es el riesgo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es el riesgo? A ver, o con sus propias palabras, ¿qué creen ustedes que es el riesgo? Instructor, buenas noches. Gina, ¿cómo vas? Pues en el tema como financiero, pues a mi parecer sería como el incumplimiento de las cuotas, que la persona no volviera a pagar. Sería Ok, como eso. sí, 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 puede ser. Digamos que en términos ya más técnicos, riesgo es la proximidad o posibilidad de que suceda un daño o perjuicio y sus posibles consecuencias. Este daño puede afectar a una persona, una empresa, un grupo, y es el resultado de un suceso o una acción. Los riesgos se dan tanto en ámbitos domésticos, laborales, sociales, en la vía pública, entre otros, como les había mencionado. Eh, Y hay diferentes tipos de riesgos naturales, riesgos biológicos, riesgos económicos, financieros, laborales, químicos, sanitarios, que ya los vamos a ver acá en cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, los tipos de riesgo está el financiero ¿por qué se puede dar? Por pérdida, por fraude, ¿sí? El operativo que falle un proceso dentro de una compañía, ¿sí? Entonces ahí hay una falla en el proceso, un riesgo operativo de que falle no solamente en empresas industriales, porque la operación, eh, digamos que no solamente ocurre en las empresas industriales, ¿sí? En una empresa comercial, toda la operación igual, ¿sí? Operativo no hace referencia a que sea industrial. Operación hay en todo el tipo de empresas, industriales, de servicios, comerciales, ¿sí? Y una falla en proceso es un riesgo operativo. Un riesgo legal, ¿sí? Incumplimiento normativo, de pronto en temas de renovaciones o en temas de afiliaciones, ¿sí? Está el tipo de riesgo legal. El riesgo reputacional, ¿sí? Que es a través de mala imagen en redes sociales. Y el ambiental, que es la contaminación o el impacto social, ¿sí? Ahorita en el taller nos explica un poco más de ellos. Y está el ciclo de administración del riesgo, donde primero se establece el contexto, luego se identifican los riesgos, como tercer medida se analizan los riesgos, se evalúan los riesgos, se tratan los riesgos, se monitorean y se comunican y consultan. Entonces, esta es la primera actividad que ustedes van a realizar. Entonces, acá tenemos 7 y son ustedes, bueno, son 6, conmigo 7, pues yo hago uno de ellos, ¿sí? Entonces, vamos a colocar a Andrea, identificar los riesgos. Yo voy a hacer el de establecer el contexto.
Voy a buscar a qué hace referencia el ciclo de administración del riesgo, establecer el contexto. Cristian, identificar riesgos. Perdón, sí, no. Andrea, bueno, ya se salió uno. Bueno, yo si algo hago otro. Andrea, identificar riesgos. Cristian, analizar riesgos. Gina, evaluar riesgos. Jessica, tratar riesgos. Y Sarita, monitorear y revisar. Busquen a qué hace referencia cada uno de ellos y si tienen ejemplos, mejor. ¿Listo? Establecer el contexto, lo voy a decir yo. Y estos, ustedes que están ahí. Si están viendo la presentación, ¿sí? Ciclo de administración del riesgo. ¿Sí? Sí, instructor. Vale, entonces ya saben cuál les toca. Entonces, vamos a ver 5 minuticos. Busquen ahí en la web eh, a qué hace referencia cada uno de ellos y si tienen ejemplos de eso.
¿Listo? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. en el ciclo de administración del riesgo, lo primero es establecer el contexto, ¿sí? Entonces, el contexto puede ser un contexto externo, ¿sí? Contexto externo es que obviamente que no está ligado directamente con la empresa. Puede ser factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales, ¿sí? Puede ser un ejemplo, una empresa, digamos, que exporta, digamos, debe estar expuesta o debe considerar los cambios que pueden haber en regulaciones, digamos, internacionales. Y contexto interno ya va con la cultura organizacional, la estructura, recursos, procesos, ¿sí? Y eso va ligado con el tema de que una compañía puede tener recursos limitados y esos riesgos afectan directamente el objetivo o la operación principal de la compañía. Ya es un riesgo que es interno, ¿sí? Los recursos limitados es un riesgo interno, ¿sí? El siguiente es identificar los riesgos. ¿Qué me dicen de identificar? ¿Quién le tocó identificar los riesgos? Yo, instructor. Acá en lo que busqué me sale objetivos de la identificación, técnicas claves para identificar riesgos y clasificación de riesgos, que son las categorías. Objetivos para la identificación. ¿Qué puede pasar? El evento, el riesgo en sí. ¿Dónde, cuándo, por qué y cómo podría ocurrir? Las causas y el escenario. ¿Cuáles serían sus consecuencias? ¿Qué serían los impactos potenciales? Las técnicas claves para identificar riesgos. Existen numerosas metodologías, las más comunes y efectivas se agrupan de la siguiente manera. Las creativas, tormenta de ideas, técnica Delphi, que se pueden realizar reuniones de equipo para generar la mayor cantidad de riesgos posibles de forma libre y sin juicio inicial. Las sistemáticas, análisis de escenarios. Se plantean preguntas sobre fallas o eventos. Análisis de documentos, revisión histórica, análisis de reportes de incidentes, fallas pasadas, estados financieros, auditorías y lecciones aprendidas de proyectos. Y acá en la clasificación de riesgos está el riesgo estratégico, riesgo riesgos operacionales, riesgos financieros, riesgos de cumplimiento, riesgos tecnológicos o de ciberseguridad y riesgos ambientales. Ok, muy bien. Muy bien. Analizar riesgos. Buenas noches, instructor. Después de haber identificado el riesgo, el análisis de riesgo consiste en determinar la probabilidad de que un evento adverso suceda y que si ese evento sucede, cuál sería el impacto que genera dentro de la entidad, como por ejemplo en un crédito agropecuario. El productor tiene su producción y los riesgos que podría tener es fluctuaciones en el valor, de fluctuaciones en el precio en los mercados o los tiempos de cosecha cambian, cosas que podría afectarle eh, en sus, ¿cómo se podría decir? ¿No? En sus tiempos de pago. Entonces, el banco analiza dicho riesgo, le pone un dato numérico cerca de la probabilidad del riesgo y luego identifica el impacto. Al identificar el impacto, el banco toma una decisión. En conclusión, pues el análisis de riesgo consiste en determinar qué consecuencia contiene este riesgo y cómo poder mitigarlo o una buena decisión sostenible. Muy bien. Muy bien. Espérate, ¿quién me habló acá? Muy bien, Cristian. Gina. Buenas noches. Bueno, en evaluar el riesgo, dice que esta fase del ciclo de administración de riesgos consiste en determinar la probabilidad
y el impacto de los riesgos identificados con el fin de priorizarlos y decidir cuáles requieren atención inmediata, cuáles se pueden aceptar y cuáles necesitan un plan de acción. Los pasos principales para la evaluación de riesgo son analizar la probabilidad, analizar el impacto, y clasificar o priorizar. Un ejemplo práctico sería una empresa de tecnología que almacena información de clientes en la nube. Un riesgo identificado sería la pérdida de datos por un ciberataque. Y la evaluación del riesgo puede ser en probabilidad alta, que los ciberataques son frecuentes en el sector. El impacto muy alto por pérdida de confianza, sanciones legales y costos elevados. Y el nivel de riesgo es alto. El resultado sería que ese riesgo debe ser priorizado e incluirse en el plan de mitigación con medidas como mejorar la seguridad informática, hacer copias de seguridad y capacitar al personal. Regálame un segundo, por favor. Regálame un segundo. Sí, señor. Listo. Gracias, Gina. Jessica. Tratar los riesgos significa tomar acciones para reducir o controlar o eliminar los efectos negativos que un riesgo podría causar. Las formas de tratar los riesgos son evitar el riesgo, eliminar la causa del riesgo, ejemplo, no otorgar créditos a clientes sin referencias confiables. Reducir el riesgo, tomar medidas para disminuir su impacto o probabilidad. Ejemplo, capacitar al personal en análisis crediticio. Tercero, transferir el riesgo, pasar la responsabilidad a otro, por ejemplo, con un seguro. Asegurar los préstamos contra pérdida o impago. Aceptar el riesgo es asumirlo cuando el impacto es bajo o inevitable. Ejemplo, aceptar pequeños retrasos en pagos si no afectan la liquidez. En resumen, la cooperativa trata el riesgo tomando medidas para prevenir o disminuir las pérdidas si los clientes no pagan sus créditos. Eso es, profe. Ok, muy bien. Y por último, Sarita, monitorear y revisar. Monitorear y revisar. Hace referencia a la etapa de supervisión continua para asegurarse de que la estrategia de gestión de riesgos, perdón, Te escucho. Ya, profe, qué pena. Monitorear y revisar. Hace referencia a la etapa de supervisión continua para asegurarse de que la estrategia de gestión de riesgos siga siendo efectiva y se ajuste a los cambios. Esto implica
verificar la implementación correcta de las acciones de control y evaluar el desempeño de los riesgos identificados para detectar nuevas amenazas o ajustar los planes según sea necesario. Monitorear, el objetivo es identificar los riesgos y amenazas de manera proactiva, así como verificar que se están logrando los objetivos de la gestión de riesgo. Revisar, el objetivo es determinar si las medidas de control implementadas son efectivas y si la estrategia general sigue siendo adecuada para objetivos de la organización. Eso sería. Y un ejemplo sería la revisión del marco de riesgos. Se revisa de manera trimestral si las políticas de procedimientos de gestión de riesgos, como la política de crédito, los límites de endeudamiento o las políticas de inversión, siguen siendo adecuadas frente a cambios del mercado, la economía o el entorno regulatorio. Ok, listo. Bueno. Bueno, mientras yo abro acá la actividad que deben desarrollar y socializamos un poco todavía el taller, eh, piensen ustedes ahí qué riesgo se puede presentar, no solamente crediticio, de otro tipo de riesgos, ¿sí? Dentro de una microfinanciera. ¿Qué riesgos se pueden presentar? Pensemos ahí en 3 riesgos que puedan presentarse en una microfinanciera, mientras yo abro acá.
Bueno, ya creo que ya encontré acá esta parte. Esta, creo. Bueno, este es el taller que van a desarrollar. Bueno, esta semana están terminando todavía el otro taller. Por eso les dejé un poquito más de espacio. Igual este taller, pues para mí van a tener un espacio más, sino que la idea es tratar de terminar el año con las evidencias o con las competencias avanzadas para que el año entrante no les toque correr mucho con las faltantes para terminar las competencias, ¿sí? Como le está pasando ahorita a 3 fichas que tengo del mismo programa que ahorita están corriendo y les ha tocado hasta de 3 evidencias en la misma semana porque al principio, eh, pues, no por culpa de programación, se corrieron las evidencias, se corrió el tema ellos ingresaron tarde, entonces, pues, no quiero que pase eso con ustedes. Igual ustedes vienen con como les mencionaba, ahorita ustedes tienen un receso en cuanto a la formación o el acompañamiento de parte mía, ¿sí? Por ejemplo, yo salgo el 23 de diciembre, ¿sí? Entonces ya la plataforma queda abierta eh, y ustedes entran a trabajar esas competencias de acuerdo al cronograma, ¿sí? Igual yo les dejé ahí el cronograma eh, y en enero esperar cuando iniciamos, todavía no tenemos fecha de inicio. Pero lo que les digo es que el programa de ustedes, si dice 9 meses, los 9 meses corren o sea, no paran en diciembre, no paran a mitad de año, no paran en ninguna fecha. Los 9 meses desde que iniciaron hasta que termina la etapa lectiva, ¿sí? Eh, si iniciaron el 1 de enero, terminan el 30 de septiembre, ¿sí? Entonces va corrido, no tienen vacaciones. Entonces, la idea es que ustedes pues tratemos de adelantar más de acá hasta el 23 de diciembre, por ahí el 20 de diciembre, porque ya el 20 de diciembre me cierran a mi plataforma. A mí no me quitan el rol de instructor y vuelven y me lo abren en enero. Jessica, dime. Profe, una pregunta referente a lo que está hablando ahorita. O sea que nosotros en diciembre salimos de vacaciones el 23 o no tenemos vacaciones. Lo que le entendí es que la plataforma sigue abierta para que nos sigan dando clases. A ver, venga, les muestro acá un poco esta parte acá de la programación. Bueno, de acuerdo a la programación que yo les dejé. eh, La programación que yo les dejé a ustedes, prácticamente les dejé para que ustedes tuvieran un descanso, ¿sí? O sea, por ejemplo, mire, ustedes tienen evidencias por cargar hasta el 21 de diciembre. A partir del 21 de diciembre, ustedes vuelven otra vez a revisar evidencias el 12 de enero. Entonces, del 12 de enero al 18 de enero, ustedes tienen que cargar estas evidencias. No sé si todavía esté ahí contratado o yo siga con ustedes o me asignen otras fichas, ¿sí? Entonces, ustedes hasta acá, por ejemplo, miren, eh, después de esta evidencia viene un video
y luego ya empiezan a ver, por ejemplo, esta propuesta comercial, tienen que cargar ustedes dos evidencias. Acá una, por ejemplo, acá en diciembre cargan de a dos, miren, de a dos, y ya vuelven otra vez en enero. Y acá está la programación hasta cuando terminen, que ustedes terminan en abril. ¿Sí? Entonces, Jessica, en ese orden de ideas, la programación, de acuerdo al cronograma que les dejé, ustedes tendrían un receso desde el 21 de diciembre hasta el 12 de enero, hasta el 11 de enero. Ya del 11 de enero, ya ustedes tienen abiertas dos evidencias, ¿sí? Que ustedes tienen que desarrollarlas, ¿sí? Espero ya estar para acá, pero pues de acá, desde el 21 hasta cuando programen un instructor o eh, ya quede contratado, no van a tener sesiones, pues, sincrónicas, sesiones las mismas que hemos tenido, hasta que no haya la contratación, el proceso de contratación. Creo que este año van a iniciar rápido por el tema de que hay ley de garantías, ¿sí? Entonces yo creería que para esta fecha ya, si Dios lo permite, estaremos ahí, ¿sí? Entonces, acá está el cronograma. Ya el cronograma está actualizado en la plataforma. Pueden revisarlo ustedes. Las evidencias ya están cargadas ahí. Y el cronograma también. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Bueno, no, con gusto. Bueno, este, digamos que este taller Sistema de Administración de Riesgos, pues lo que hace es que ustedes puedan determinar o identificar que hay diferentes tipos de riesgo en los diferentes tipos de empresas, en este caso para las cuales ustedes van a desempeñar las funciones que es el sector microfinanciero, ¿sí? Pero pues para todo este tipo de sistemas existen unos profesionales encargados de realizar todo este tipo de matrices, todo el tipo de probabilidades, los impactos que pueda generar todo este tipo de riesgos de acuerdo a cada una de las áreas, ¿sí? Dependiendo del área hay diferentes tipos de riesgos, ¿sí? Por ejemplo, en el área de créditos, pues el riesgo más cercano es el riesgo crediticio, ¿sí? Pero pues en las empresas, como el sector financiero, en cualquier parte existen riesgos legales. Si no hay cumplimiento de la normatividad financiera, es un riesgo legal para la entidad, ¿sí? Si, por ejemplo, eh, la entidad supera los topes o hace un cobro de- superior a la tasa de usura que fija el Banco de la República, es un riesgo legal, ¿sí? O sea, a mí me pueden demandar o de acuerdo a una auditoría me pueden hacer seguimiento y verificar de que yo en algún momento otorgué créditos con una tasa de usura. Sería grave para la compañía, ¿sí? Bueno, ese tipo de riesgos, riesgos legales, eh, riesgo financiero, bueno, muchos tipos de riesgos acá. Acá, bueno, está todo el material, hay bastante material porque acá hay mucho tema relacionado a los riesgos. Y acá habla sobre el SARLAF y el SAGRILAF, sí, que es el Sistema de Administración de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Bueno, acá en el ejercicio de financiamiento, los sistemas de administración son relevantes para mitigar el riesgo en desarrollo de las entidades financieras. Este taller permite diferenciar los tipos de administración de riesgo y su gestión. Bueno, acá hay una imagen para, digamos, identificar los diferentes tipos de riesgos que pueda existir. Entonces, existe una caja fuerte, una tarjeta de crédito, un marranito. Está el dinero en físico. Esto es como una bolsa, trabajando en la bolsa. Unos lingotes de oro, una calculadora, bueno, el banco, una bolsa, una tarjeta, bueno, toda esta parte.
Desde sus presaberes responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo hacen las empresas para mitigar los riesgos? ¿Por qué crees que es importante mitigar los riesgos? ¿Qué es la administración de riesgos? Que ya lo vimos. ¿Para qué sirve la administración de riesgos? Y conoce si las empresas implementan algún tipo de administración de riesgos. Bueno, eh, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo hacen las empresas para mitigar los riesgos? Para que ese riesgo de pronto no ocurra. Digamos que vámonos a enfocarnos a un hecho en particular. Digamos que el riesgo crediticio. ¿Cómo hace una entidad financiera para mitigar el riesgo de que el cliente me vaya a incumplir en su obligación? ¿Cómo hago yo para mitigar ese tipo de riesgo? ¿Qué creen ustedes? Pues sería revisar que tuviera un buen historial crediticio, de pronto tener proveedores y, y mirar la fuente de ingresos del cliente. Sí, sí, efectivamente. Sí. Ahí es supremamente importante lo que yo les mencionaba en clases anteriores, no sé si fue con ustedes, que ahí es donde las entidades juegan con el tema de- del riesgo que quiera asumir, ¿sí? Puede ser de que un cliente no reúna todas las garantías, ¿sí? Que me permitan mitigar de forma un poco mayor que otras el riesgo, pero digamos que ahí es donde las entidades dicen, bueno, digamos que no tiene las garantías que realmente tiene, pero por no tener las garantías, yo le voy a prestar, pero una tasa más alta, ¿sí? Entonces, usted no tiene de pronto un codeudor con finca raíz, tiene un codeudor con contrato laboral, entonces, bueno, no tiene finca raíz de que me vaya a soportar la deuda, entonces le va a prestar, pero una tasa más alta. Entonces ahí es donde juegan el tema de los riesgos con las tasas, ¿sí? Si yo como entidad financiera asumo un riesgo mayor, pues presto a un interés más alto. Si yo como entidad financiera el riesgo es menor, exijo cualquier tipo de garantías, ¿sí? Obviamente el riesgo va a reducirse. Y la tasa pues que yo ofrezco es mucho más baja. Entonces ahí el cliente también juega con eso, ¿sí? Si acá me exigen mucha documentación, muchas garantías, eh, pero me presta más bajito, pero yo no tengo todas esas garantías, pues yo decido irme por la entidad que me presta con una tasa más alta, pero me va a poner menos trabas para hacer un préstamo, ¿sí? Eh, sí, están escribiendo acá de la coordinación, espera un segundo. Entonces ahí juegan con eso. Entonces, ¿por qué que es importante mitigar los riesgos? Porque si ocurre un riesgo puede ser de que la probabilidad sea menor y que el impacto sea alto. Ahí sí se trabaja a través de una matriz. Mire, acá les muestro una matriz que hay acá. Esta matriz de riesgos, ¿sí? Y existe la probabilidad y el impacto, ¿sí? Y hace atrás a través de un mapa de calor o a través de que el verde pues representa de que es aceptable, ¿sí? Eh, el amarillo, sí, que es de transformar o mitigar ese riesgo porque puede ocasionar una, algo grave para la compañía. Y ya el rojo ya me representa a mí de que tengo que evitar eso porque la probabilidad es alta y el impacto es muy alto, ¿sí? Entonces, ustedes díganme un riesgo, a ver, un riesgo, a ver, cualquier tipo de riesgo. Y lo podemos meter dentro de la matriz.
Qué pena, instructor, ¿me podría repetir el riesgo de qué No, área? dígame, no, cualquier tipo de riesgo que pueda ocurrir dentro de la empresa, un riesgo que pueda ocurrir de la empresa. Entonces, un riesgo, busquen un riesgo que pueda ocurrir dentro de una compañía. ¿Qué riesgo puede haber? Pues está el riesgo de la reputación, pues por mala imagen, puede ser el riesgo de los ciberataques, el riesgo ay, se me fue, pues como Bueno, esas dos. digamos que el riesgo reputacional, ¿sí? Sí, digamos el riesgo reputacional porque, eh, no sé, alguien sacó por redes sociales algo malo de la compañía. ¿Ustedes qué creen? ¿La probabilidad de que eso ocurra es muy baja, baja, moderada, alta o muy alta? Instructor, pues eso depende porque puede existir el riesgo por las malas prácticas, digamos, de los empleados o porque cobran, digamos, tasas muy altas. Ok, sí. Digamos que para la compañía, eh, digamos que si yo me entro a analizar ese tipo de riesgo, la probabilidad de que haya una mala referenciación de la empresa, yo diría que es moderada, ¿sí? Y el impacto puede ser un impacto alto, entonces yo lo puedo medir acá entre transferir o mitigar, ¿sí? Entonces acá uno puede medir el tipo de riesgo de acuerdo a la probabilidad y al impacto que me puede generar. Pueda que el impacto, la probabilidad sea muy baja y el impacto sea muy bajo, ¿sí? Es un riesgo que puede ocurrir, ¿sí? En el caso crediticio, ¿sí? La probabilidad, yo ya le otorgué el crédito al señor, revisé todos los filtros, el señor es apto para un préstamo financiero, tiene todas las garantías, obviamente la probabilidad de que me vaya a quedar es muy baja, ¿sí? Es muy baja. Y el impacto que vaya a tener donde él me vaya a incumplir, pues también, digamos que ahí tendría que medirlo si es baja, si es moderada, si es alta. Entonces acá tendría que medir como ese tipo de riesgo, ¿sí? Vamos a ver este tipo de cosas, ¿sí? ¿Cuántos hay conectados acá? Cada uno va a ver un video y me va a hablar sobre ese. Eh, bueno, acá hay 6 conectados, son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, el primero es el sistema de lavado de activos, sí, el famoso SARLAF, Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. El segundo es el SARO, Sistema de Riesgo Operacional. El tercero es el ARAS, Sistema de Riesgo Ambiental y Social. Tercero, el riesgo de crédito, el SARS. El riesgo de liquidez, el SARL. El riesgo de mercado, SAR. Y el riesgo de seguridad de la información. Entonces, ya voy a compartirles acá y les digo a quién le corresponde cada uno. Entonces, acá en el chat les voy a poner Andrea. Entonces, Andrea. Ay, no puedes, no puedes. eh, no puedes hablar, ¿sí, Andrea? Bueno, entonces ya miramos este todavía. El, el vínculo. Bueno, listo, Andrea, no te preocupes. Cristian. Cristian S. El riesgo ambiental y social. Diana.
Diana, a ver quién más está por acá conectado. Esteban. Esteban, te toca este video y vas a hablar sobre lo que veas en ese video. Esteban, a ver. Dos, tres. Pero Diana, Diana, te di el mismo, ¿no, Diana? Tú cambias. Tú vas a ver el riesgo de crédito. Diana, este sí es el tuyo. El riesgo de liquidez. Gina, ya les estoy copiando en el chat, ¿no? Van mirando el chat. Gina, haz este tú, Jessica. El primero. ¿Y quién me falta por acá? Y Sarita. ¿Listo? Ahí tienen los videos de cada uno de ustedes. Van a tomar apuntes y van a explicarlo acá a los compañeros a ver a qué hace referencia el SARLAB, el SARO, el SARAS, el SAR, el SAR, el SAR y el SGSI. ¿Listo? Vamos Instructor, a... Señor, instructor, disculpe, es que intenté abrir el video, pero me aparece video no disponible. está roto. Es que debes entrar a... Debes entrar. No, no te dejan... ¿Tienes abierto algún Gmail? Aquí en Teams, No, en tu dispositivo tienes abierto algún Gmail. Es que a sí, señor. veces... ¿Y no te deja? No, me aparece así, me aparece, ¿Cuál es el tuyo, Cristian? este video no está disponible. El de, El de... dice, El Saro, ¿sí? ujú, Espérate a ver si me abre, mira. Profe, Dime. Tampoco te abre, no me digas. qué pena. No, profe, lo que pasa es que yo tenía previsto hasta las 7:30 en su clase porque tengo un evento ahorita que presentarme, entonces ya no me queda tiempo. Profe, ¿será que puedo ver la grabación y se me da un permisito para retirarme? Tranquila, puedes seguir. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Sí, no deja abrir ese. No deja. Estoy revisando acá. Entonces toma el primero, el Sarlav. El que tenía eh, Jessica, Cristian. listo, instructor. Ujú. Sarlav, por favor.